Pues buenas noches, sean bienvenidos y nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más este miércoles 7 de julio y estamos en esta serie de enseñanzas bíblicas con el tema titulado Equipados para Servir. Así es que nos da mucho gusto que estén con nosotros y vamos a orar para dar inicio en esta noche. Gracias, Padre, te damos por todas tus bendiciones, gracias porque nos has cuidado, porque nos has tenido, Señor, bajo la protección de tu mano poderosa. Te damos gracias por todas tus bondades, por todas y cada una de las bendiciones que has derramado para con nosotros. Oramos también, Señor, rogando que nos des un corazón limpio también en esta noche y que al compartir tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien nos siga, Señor, equipando y formando para ser los servidores que tú quieres, que llevemos tu evangelio, proclamemos tu palabra y con acciones, Señor, que son el resultado de tu amor en nosotros, podamos también compartir el evangelio. Bendícenos, te damos las gracias por esta oportunidad, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que tengan su Biblia, su cuaderno de notas y un lápiz para dar inicio al estudio de esta noche. El tema se titula Crezca y fructifique a través del servicio. Crezca y fructifique a través del servicio. Y abra su Biblia, por favor, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, en el versículo 10, en donde el apóstol Pablo escribe esta carta. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Y hoy vamos a ver algunas verdades que nos van a ayudar precisamente a relacionar cómo se da el crecimiento, la fructificación en un creyente a través del camino del servicio. Colosenses 1:10 dice aquí la escritura: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces tiene que haber un crecimiento en la fe, un crecimiento en el conocimiento de Dios, obviamente, pero también tiene que haber en nosotros fruto. Dice aquí, llevando fruto en toda buena obra. Es decir, el creyente, en la medida en que va creciendo y madurando en la fe, es un creyente que va a ir abundando en buenas obras, y eso es parte del fruto que Dios mostrará a través de ese creyente. Entonces, la pregunta es, si queremos crecer y ser fructíferos, bueno, tenemos que comenzar por servir fielmente a Cristo, y en su momento el Señor irá dando el fruto y la madurez. Bueno, vamos a ver entonces algunas de estas verdades que nos van a ayudar en nuestro crecimiento y fructificación en cuanto al servicio, a través del servicio. Primera de Corintios 15:58, comenzamos con este primer texto del estudio. Primera de Corintios 15:58, en donde el apóstol Pablo pues da una exhortación muy práctica y también de gran ánimo para que los creyentes sigamos avanzando en la vida cristiana. 1 Corintios 15:58 dice aquí: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es que la exhortación del apóstol Pablo es a que estemos firmes, ¿verdad? O sea, firmes en la fe en Cristo. Nos exhorta a que seamos constantes, es decir, donde hay inconstancia no puede haber crecimiento ni habrá tampoco fruto. Es necesaria la firmeza en Cristo en la fe, es necesaria la constancia, ¿verdad? La perseverancia, y también el que sigamos creciendo en la obra del Señor siempre. Como hemos visto en miércoles anteriores, Dios nos llama, pues no nos llama a ser espectadores de su obra, Dios nos llama a ser participantes en la obra del Señor. ¿Y eso qué significa? Que Dios nos llama a servir para que su obra, la obra de Dios, es decir, su evangelio, su palabra, la iglesia cristiana, se dé a conocer en todas partes, de tal manera que la gente sepa de Cristo Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador. Así es que creciendo en la obra del Señor siempre, y este es uno de los desafíos, porque a veces los creyentes
se concretan con solamente asistir, y eso pues cuando bien les va a asistir más o menos regularmente a la iglesia, pero la mentalidad existe de que con eso ya es suficiente y con eso ya cumplí. No, dice el Señor que tenemos que crecer en la obra del Señor siempre, y vamos a dar algunos ejemplos prácticos sobre este asunto. Ahora Pablo nos da esta certeza, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, el creyente tiene que trabajar, o sea, servir para el Señor, con esta preciosa promesa de que lo que estemos realizando en el nombre del Señor y lo estemos haciendo obviamente para los demás, dice la Escritura que Él bendecirá. Dice que nuestro trabajo, lo que realicemos, no será en vano, porque Dios todo lo ve y Dios bendice todo aquello que emprendemos para glorificarle, para servirle y también obviamente para servir a los demás. Así es que, en primer lugar, el camino del servicio es el camino del crecimiento cristiano. El camino del servicio es el camino del crecimiento cristiano. Si no servimos, no crecemos. Quizás podamos llenarnos de mucha información o conocimiento bíblico, pero eso no es garantía de madurez, de un desarrollo en la fe en Cristo Jesús. Tenemos que trabajar, tenemos que servir al Señor de una u otra forma. Ahora, yo sé que todos estamos en distintas situaciones. Hay algunos creyentes ya mayores de edad, ¿verdad? A veces ya con situaciones difíciles de salud y no tienen quizás el mismo movimiento, las mismas energías de antes. Pero Dios conoce todo esto, mis hermanos y hermanas, y de acuerdo a nuestra posibilidad, ¿verdad?, confiando en el poder del Espíritu Santo, pues Dios nos usará de una u otra forma. Ahora, otros hermanos, pues más jóvenes, con más energía, quizás con más tiempo, etcétera, etcétera, sí pueden servir en diferentes maneras. Pero el punto es que Dios sabe perfectamente en dónde y cómo sí podemos estarle sirviendo. Quizás algunos hermanos, mucho de su servicio va a ser a través de la oración. Y qué bendición saber que estamos siendo respaldados, sustentados, apoyados por un buen grupo de hermanos o hermanas que quizás ya no tienen la misma movilidad y por esa carencia a veces de salud, pero están orando. Eso es importantísimo. Entonces les animamos y alentamos a esos hermanos o hermanas que por situaciones que Dios conoce realmente, pues están limitados en algunos aspectos, pero no limitados en la oración. Con eso, mis hermanos y hermanas, pueden ustedes ser también de gran bendición. Ok, en segundo lugar, el servicio, el servir al Señor nos va a ayudar a librarnos de un gran problema que se llama el egoísmo. Por naturaleza, los seres humanos somos egoístas y es el egoísmo lo que nos ocasiona siempre esos grandes problemas. Así es que servir a Cristo, servir en la obra del Señor, nos va a ayudar a interesarnos en los demás y a interesarnos en lo que es de Cristo. O sea, ya comenzamos a mirar más allá de nosotros mismos, de nuestras propias necesidades. Busque ahora en segundo lugar en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 22. Filipenses capítulo 2 del 19 al 22. Y Pablo menciona aquí al que yo creo es quizás su discípulo preferido y su discípulo pues más fiel y más constante, que fue dentro de sus muchos discípulos que formó y tuvo Pablo. Estamos hablando de Timoteo. Entonces, en Filipenses capítulo 2, versos del 19 al 22, escribe aquí el apóstol Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos.
Entonces podemos tener esta segunda gran verdad, y es que servir al Señor nos ayuda a librarnos del egoísmo y también a ser de bendición en los demás. Aquí Pablo menciona pues algo que a veces es también muy triste en algunos creyentes, cuando todavía solamente tienen una visión tan estrecha que ven por ellos mismos nada más. Ellos son el universo, ellos son el centro de todo, ¿verdad? Sus problemas, sus conflictos, sus necesidades, sus placeres, sus metas, ellos nada más, ¿no? Por eso Pablo dice, mis hermanos, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y este es el reto para los creyentes que vamos creciendo. Ya vamos entendiendo que tenemos que ir más allá de nosotros. Dios se ocupa de nuestras necesidades. Y ahora Dios quiere usarnos a nosotros para ocuparnos en las necesidades de los demás y ser de bendición para ellos. Ahora dice aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, no tengo a nadie con el mismo ánimo, con el mismo fervor, con el mismo amor y la gran pasión que Timoteo. Dice, él se interesa por ustedes, él quiere saber cómo están ustedes y yo quiero enviarlo para que me traiga noticias. Así es que dice el apóstol Pablo, verso 22, ustedes ya conocen los méritos de él. Entonces, qué bendición cuando un creyente comienza a distinguirse por esos méritos, por esas buenas obras, por ese servicio. Y dice aquí que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Qué dirían de usted otros creyentes? Que es usted un creyente que, obviamente por amor al Señor, pero que usted tiene un buen número de méritos, de obras, de servicio, y no lo hace para vanagloriarse ni para presumir, sino que lo hace porque desea servir a Cristo y desea servir también a los demás. ¿Conocen los demás los méritos de usted o solamente se concreta con escuchar y con hacer algunas cuestiones pues básicas en la vida cristiana? Mis hermanos, ojalá que seamos como Timoteo, que tengamos ese sentir y esa pasión y ese compromiso. Como Pablo puede decir, él ha servido conmigo en el evangelio. Hizo una excelente mancuerna con el apóstol Pablo. Bueno, en tercer lugar, vamos ahora a buscar en Mateo capítulo 5. El Evangelio de Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, y aquí el Señor nos anima también para que alumbremos como luz que somos en este mundo de tinieblas. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, del 14 al 16, dice aquí el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahora, obviamente está hablando dentro de la gente sin Cristo, ¿verdad? En el mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, esta es otra forma por medio de la cual podemos crecer a través del servicio, y es practicando buenas obras. Dice el Señor Jesucristo que si nosotros servimos, pues la gente va a ver esas buenas obras, y cuando ven cómo un creyente sirve con ánimo pronto, sirve con amor sacrificial, sirve porque está reflejando a Cristo, con esos a veces sencillos actos de bondad y de servicio, la gente glorificará a Dios, ¿verdad? La gente dirá, aquí hay alguien que es diferente. ¿Por qué? Porque Dios le está transformando, porque Dios está haciendo en esa persona, hombre o mujer, una diferencia. Entonces, al mostrar buenas obras, los demás glorificarán a Dios. Así es como alumbramos también, mis hermanos, con acciones, con servicio, con hechos concretos. Es la manera también en la cual podemos nosotros glorificar a Dios. Muy bien, en cuarto lugar, vamos ahora a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, en los versos del 8 al 10. Efesios 2. Bueno, tenemos que superar esa mentalidad de solamente ser oidores y espectadores, porque este no es el plan de Dios, el formar solamente
creyentes que se han convertido en consumidores, nada más, no, mis hermanos. Tenemos que ser creyentes de acuerdo al plan bíblico, y es lo que estamos viendo ahorita. Efesios 2:8 dice aquí la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces Pablo aclara en primer lugar que la salvación es un regalo que Dios nos da, la salvación eterna, el perdón de pecados, el poder estar para siempre en la presencia de Dios, la salvación, el habernos librado de la condenación, de la ira de Dios, del infierno, etcétera. La salvación la hemos recibido, dice aquí, por gracia. La gracia es el amor gratuito que Dios nos da en Cristo Jesús. Ahora, por medio de la fe. Y dice, la salvación no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces, esto debe de quedar muy claro. Las buenas obras las realizamos no para salvarnos, sino porque Dios ya nos salvó por medio de la fe en Cristo Jesús. Verso 9 dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es por una gran obra, la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo consumado es, Jesucristo estaba diciendo toda la obra de salvación necesaria para que el hombre sea perdonado, sea reconciliado con el Padre y sea salvado. Todo ha sido cumplido cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, entregó su vida por nosotros, para que nadie se gloríe. Entonces no es por nuestras buenas obras la salvación, sino es por la obra perfecta, por los méritos de Cristo Jesús. Bien, pero ahí no termina. Ahora, como resultado de esa salvación, ¿verdad? Dice ahora en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si quiere hacer alguna anotación breve, en 3 puntos aquí, en 3 aspectos importantes, aquí le sugiero lo siguiente. En el versículo 8 encontramos salvación. La salvación, Dios nos da la salvación. Versículo 10, somos hechura suya. O sea, Dios nos santifica. Dios nos santifica, nos hace santos, somos hechura suya. Y en tercer lugar, servicio. Cuando dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ese es el servicio, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces creo que queda muy claro, el Señor nos salva, nos va santificando, pero también nos llama a un servicio. Nos hizo gente nueva para ¿qué? Para buenas obras. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a través de buenas obras vamos nosotros a servir a la gente con una actitud de humildad, con una actitud de amor. Y la gente tiene que ver todo eso y obviamente la gente va a preguntar el por qué, etcétera, etcétera. Pues les vamos a compartir por gratitud, porque Dios me ha dado la salvación, porque Dios me ha hecho una persona nueva. Entonces, en ese plan de Dios dice que desde antes el Señor ya planeó buenas obras para nosotros. Es decir, que parte de la vida del creyente es un plan que incluye servir. Y Dios ya puso buenas obras para que usted las realice. Las tiene que llevar a cabo. Y cuando usted realiza esas buenas obras que son parte del plan de Dios, entonces usted crecerá, madurará, llevará fruto y sin duda alguna guiará a otros a los pies de Cristo. Eso es parte del plan de Dios. Para eso nos creó, para buenas obras. Bien, continuamos. En quinto lugar, busque ahora por favor en la carta a los Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versos del 23 al 25. Hebreos 10, del 23 al 25. Tenemos aquí la exhortación para que mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Se está exhortando aquí a estos creyentes que eran judíos, que se habían convertido a Cristo, para que no regresaran a esa religiosidad del judaísmo, sino para que permanecieran firmes, sin fluctuar, que no fueran inestables, sino que estuvieran firmes en esa esperanza que ahora era Cristo para ellos.
¿verdad? Verso 24. Y considerémonos unos a otros. Se da cuenta ahora cómo la vida cristiana, pues no es solamente algo personal, que obviamente implica algo personal, sino que la vida cristiana se forma en un contexto de estar en comunión, en compañerismo, relacionados con otros creyentes. Dice, considerémonos, o sea, tomémonos en cuenta unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos, o sea, para animarnos, para motivarnos, como dice aquí, al amor y a las buenas obras. O sea, debemos de tener la iniciativa. No espere que los demás le sirvan. No espere que los demás le estén mostrando amor, ¿verdad? Que eso es muy común. Llega uno a un lugar, pues aquí no hay amor, nadie me mostró amor. No, se trata de que usted demuestre amor, de que usted tome la iniciativa, porque esta es la exhortación. Considera a otros creyentes y estimúlales. Ahora, ¿cómo se les estimula o motiva? Cuando usted da el primer paso, cuando usted toma la iniciativa, cuando usted con algún detalle, con alguna situación, le demuestra amor a ese creyente, a esos creyentes, entonces ellos se sentirán animados, inspirados y gozosos, ¿verdad? Pero uno es quien debe de tener la iniciativa para mostrar amor, dice, y buenas obras para con los demás. Ahora, piense un momento, ¿de qué manera puede usted demostrar amor y buenas obras? Cada vez que, por ejemplo, va el domingo se congrega y busque alguna forma acercarse a alguien más, para, aunque sea un detalle, pero demostrarle amor a través de alguna buena obra. Piénsele, así se lo dejo de tarea. Y cuando esto ya sea un buen hábito, ya sea parte de nuestra forma de ser, no se imagina usted de cuán grande bendición será la vida de usted, para los demás y para usted también. Porque la gente comenzará a darle gracias a Dios por la vida de usted o de esos hermanos que son tan serviciales, que están dispuestos a ayudar, que están dispuestos a apoyar, que están dispuestos a colaborar, que están dispuestos a servir, que están dispuestos a caminar la segunda milla, como dice el Señor Jesucristo. Qué gran bendición son esos creyentes. Ahora, no solamente la iglesia, mencioné un ámbito, pero ¿qué del ámbito en el hogar? ¿Verdad? A veces en el hogar somos muy egoístas y no queremos dar muestras de ese servicio, de ese amor, de esas buenas obras. Pues acostumbrémonos, comenzando con los varones, que somos los líderes espirituales de casa, ¿verdad? Mostrando ese amor a la esposa, a los hijos también, pero también los hijos deben de tomar esa iniciativa para con sus hermanos, para con su mamá, para con su papá. O sea, el ámbito familiar tiene que ser enriquecido a través de las buenas obras. No esperes, ¿verdad?, cruzado de brazos a que los demás te sirvan. No, nosotros tomemos esa iniciativa. Bueno, seguimos, Gálatas 5:13, con este mismo aspecto del amor. Gálatas 5:13. Dice aquí el apóstol Pablo que tenemos que servirnos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Dice aquí la escritura: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Se da cuenta cómo tenemos tantas exhortaciones, no podemos estar cruzados de brazos, mis hermanos. Ahora, el Señor Jesús tenía la costumbre de asistir a la sinagoga los sábados como buen judío. Yo no me imagino al Señor Jesucristo ir los sábados a la sinagoga y estar solamente sentado y cruzado de brazos. No me lo puedo imaginar así. El Señor Jesús, cuando acudía cada semana, cada Shabbat, cada sábado, sin duda alguna que Él servía, sin duda alguna que Él era servicial, mis hermanos. Y así debiésemos de ser nosotros. Ahora, no solamente los domingos cuando nos congregamos, sino en el ámbito del trabajo, en el ámbito con vecinos, en el ámbito de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero servíos por amor los unos a los otros. En penúltimo lugar, en sexto lugar, vamos ahora a Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito en el capítulo 3. Tito capítulo 3.
Bueno, en esta carta Pablo manda a Tito a que tenía que ir a corregir un buen número de cosas que estaban por ahí fallando, ¿verdad? Dice, te envié para que corrigieses lo que estaba mal, lo que estaba defectuoso. Y una de esas cosas que estaban sucediendo en estas iglesias, aquí Pablo nos da la enseñanza. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, ¿cuál era uno de los errores que estaban sucediendo en estas iglesias? Que nadie quería servir, que los creyentes, dicen los que creen en Dios, pues simplemente estaban conformándose con oír, con observar, con acudir, pero tan, eso era todo. Dice Pablo, no, insiste en aquellos que dicen creer en Dios, dice ahora, que procuren, no que esperen, procuren, o sea, levántate y acción, manos a la obra, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Por qué? Porque estas cosas son buenas y útiles. Dios nos ha llamado a ser gente útil, mis hermanos, ser gente útil, y la única manera de ser útiles es sirviendo a los demás. Seguimos ahí en Tito, ahora en el capítulo 3, versículo 14. Versículo 14, dice aquí, y aprendan también los nuestros, o sea, los cristianos, aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. En la iglesia, en las iglesias cristianas, siempre hay muchos casos de necesidad diferentes. Entonces, en esos casos de necesidad, dice, los creyentes tienen que estar preparados para que cualquiera que sea la necesidad, haya siempre creyentes preparados para suplir, para llenar esa necesidad. Pero el gran problema hoy en muchas iglesias es que llaman al hombre orquesta, que es el pastor, tristemente. Y si fallece alguien, pues él tiene que ir y predicar un mensaje alusivo. Y si alguien está enfermo, pues tiene que ir el pastor para orar e imponer las manos para que el hermano sane. Y si hubo por ahí un problema, entre un conflicto en casa o entre algunos hermanos, pues llámenle al pastor para que él medie. No, mis hermanos, eso no es lo bíblico. No es lo bíblico. Los pastores, como he dicho anteriormente, estamos para equiparles a ustedes para los casos de necesidad. ¿Por qué? Porque cuando usted sirve, usted es bendecido y usted es bendición a los demás. Y el cuerpo de Cristo entonces crece, madura y se edifica. Ahora, qué gran bendición es servir, claro, y hace uno con mucho gozo, porque a fin de cuentas lo estamos haciendo como para el Señor, como dice la Escritura, pero este no es el plan bíblico. Dice, y los nuestros se ocupen en buenas obras para los casos de necesidad, y continúa, para que no sean sin fruto. Y este es un gran problema en muchos creyentes, la ociosidad en la obra de Dios. No hacen nada en la obra del Señor. Y cuando uno está en esa ociosidad, pues ¿qué fruto va uno a llevar? Señor, ¿por qué no llevo fruto? Pues porque no estás haciendo nada. O sea, así de sencillo, no se complique la existencia. Cuando comenzamos a servir, cuando nos vamos preparando a través de la experiencia, mis hermanos, paso a paso, ¿verdad? Ahí vamos entonces adquiriendo conocimiento, ciertas destrezas, ciertas habilidades, y bajo el poder del Espíritu Santo, pues mis hermanos, Dios nos va usando, y entonces procuramos, aprendemos, nos ocupamos y somos buenos y útiles. Entonces, qué bendición. Y una iglesia así, cualquiera que sea esta iglesia, pues será una iglesia que va a llevar gran fruto. Los creyentes van a madurar, va a haber abundancia de amor porque se están sirviendo los unos a los otros. No van a ser dependientes de una sola persona o de dos personas en la obra de Dios. No, mis hermanos, todo el pueblo del Señor somos ministros, todos somos clero laicos. Vuelvo a decirlo, todos somos llamados de Dios, todos somos pueblo de Dios para servir a Cristo Jesús, ¿verdad? Bien, y finalmente,
Finalmente, Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Bueno, los próximos miércoles, Dios mediante, vamos a dar ideas más prácticas, hablaremos también acerca de los dones y otras ideas para que usted sepa cómo ya necesita activarse, ¿verdad? Y servir al Señor en buenas obras, de acuerdo a sus dones, usando sus talentos, etc. Bueno, Gálatas 6, versículos 9 y 10. Dice aquí la Escritura: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, ¿y qué podríamos decir acerca de compartir el Evangelio, de hablar de Cristo, de estar orando por otras personas, de ahorita máxime, como está la gente, ¿quieres que ore por ti? Hagan esa pregunta a la gente, porque la gente, mire, la gente está ahorita sumamente ansiosa y en depresión. Gran cantidad de personas, como no tenemos idea, están ahorita en ansiedad y en depresión. Claro, muchas de ellas se lo guardan, ¿verdad? Lo tienen ahí adentro. Pero cuando usted se acerca y con amor, con un corazón sincero y después de haber orado al Señor, oye, ¿quieres que tienes algún motivo por el cual quieres que le pida a Dios por ti? Y escuche, y va a haber grandes, ¿cómo se dice? Grandes sorpresas, en el mejor sentido de la palabra. Porque cuando la gente ve que alguien se interesa en pedirle a Dios, comenzando por ahí, ¿verdad? Oye, alguien se interesa por Dios, Dios te puede ayudar en eso, etcétera, etcétera. Y luego vamos a algunos pasos prácticos, en fin. Entonces dice el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo. Servir, mis hermanos, tiene que ser un acto también de paciencia. No nos cansemos de hacer bien, dice, porque a su tiempo cosecharemos. Si no, desmayamos. O sea, no dejemos las cosas a la mitad. Y verso 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a los cristianos. Entonces dice el apóstol Pablo, según tengamos oportunidades, ¿verdad? Ahora, eso no significa que como quiera que sea tenemos que servir a medio mundo, no. O sea, tenemos que ser sabios también cuando estemos sirviendo, porque a veces algunas personas sí pueden comenzar a hacerse dependientes de nosotros, y no, tienen que ser dependientes de Dios. Nosotros apoyamos, ayudamos, ¿verdad? Según tengamos oportunidad, tampoco vamos a hacer más allá de lo que no podamos, en tiempo, en recursos, en energía, en capacidades, mis hermanos. Tampoco el Señor nos está pidiendo algo imposible, según tengamos oportunidad. Entonces, para que podamos también un balance, mis hermanos, porque si no hay gente que nos va a querer estar siempre absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, y tampoco. Entonces, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y principalmente a los de la familia de la fe, a los creyentes. Hábleles por teléfono a otros hermanos también, a otros creyentes, a otros cristianos. Mándeles un mensaje a través de su celular, en correo, en una videollamada, o si puede visitarle, ¿verdad? Con las debidas precauciones, adelante. Pero hagamos bien a todos, dice, principalmente a los de la familia de la fe, a los cristianos. Mis hermanos, hemos sido llamados a servir. Y pues como lema de esta serie de mensajes, como texto lema, con esto ya finalizo. Marcos 10:45. Este es el versículo lema de este curso. ¿Por qué? Porque nuestro modelo es Jesucristo, mis hermanos. Es Él. Y en Marcos 10:45 ya lo hemos estudiado, pero quiero concluir con esta lectura. Marcos 10:45, dice Jesucristo, porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Servimos a fin de cuentas porque seguimos el ejemplo del Señor, y nuestro servicio tiene como finalidad guiar a la gente a la salvación en Cristo Jesús, compartirles el Evangelio. Bien, mis hermanos, oramos y luego le pido un minutito para compartirle algunos anuncios. Padre, muchas gracias te damos porque has establecido el camino del servicio como un camino, Señor, o como el camino para nuestro crecimiento, para abundar en buenas obras, para madurar en amor,
para comenzar, Señor, a liberarnos del egoísmo y pensar e interesarnos en los demás, en tu obra, así como tú, Señor Jesucristo, lo has hecho con nosotros. Es un privilegio, Señor, es una bendición el poder ser usados por ti para llevar bendición con palabras, con acciones, con tu evangelio, con tu palabra, a aquellos, Señor, tanto gente que no te conoce como a los de la familia de la fe, a los hermanos en Cristo. Señor, que procuremos que seamos gente equipada para los casos de necesidad, que estemos preparados y dispuestos para toda buena obra, porque ese es tu plan, Señor. Tú ya has puesto en nosotros aquellas situaciones y oportunidades de servicio a través de las cuales nos vas a usar como instrumentos de bendición para los demás y para tu honra y tu gloria. Señor, sigue siendo con nosotros y que cultivemos este corazón de siervos, como Jesucristo lo mostró por amor a nosotros. Bendícenos, Señor, y usa nuestras vidas para que los demás te glorifiquen también. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues solamente recordarles que los miércoles continuamos con esta serie de Equipados para Servir a las 8 de la noche a través de esta transmisión en Facebook. Al siguiente día lo están subiendo en YouTube, así es que también puede compartirlo. Los domingos a las 12 estamos teniendo ya cultos presenciales. Ustedes pueden acompañarnos. Estamos aplicando las medidas sanitarias. Todavía los pequeñitos no pueden acompañarnos, pues hasta que el gobierno nos lo indique. Los mensajes igual están en línea también el domingo a las 12 para los hermanos que no pueden venir, y al día siguiente lo pueden también ver en YouTube y compartirlo. Bueno, y finalmente tenemos un reto para este segundo semestre, Dios mediante que nos permita vida el Señor. Mis hermanos, queremos regalar estas Biblias, 100 Biblias durante el segundo semestre ya de este 2021. A cada persona nueva que usted lleve al templo el domingo, cada persona nueva, le vamos a obsequiar esta Biblia. Entonces, el requisito es que esté allá y le obsequiaremos esta porción de la palabra de Dios. Ahora también, por lo tanto, mis hermanos, estamos levantando una ofrenda especial para comprar toda esta cantidad de Biblias. Entonces, durante el mes de julio estaremos levantando esta ofrenda especial para poder comprar toda esta cantidad de Biblias. Así es que ojalá que hagamos un esfuerzo de amor extra para poder aportar y colaborar y comprar todas estas Biblias y ponerlas en las manos de las personas a las cuales estamos testificando de Cristo. Usted puede depositar sus ofrendas especiales también los domingos, si es que está yendo allá, o en la cuenta de la iglesia que está en Banorte. Bueno, pues mis hermanos, nos despedimos y que Dios les bendiga y que el Señor nos use y que seamos serviciales y que sirvamos al Señor con gozo, como Él lo merece. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga y también les damos las gracias porque algunos hermanos pues nos han llamado a la casa por teléfono, nos han enviado algunos mensajes porque pues se han enterado que por acá ha habido algunas lluvias muy intensas en toda esta zona de Tlalnepantla, Atizapán, etcétera, y sí han estado la verdad muy fuertes, pero con el favor de Dios y gracias a Dios nuestra familia estamos bien, hermanos. Gracias por sus oraciones, gracias por su preocupación y gracias por tenernos en cuenta. Así es que estamos bien, mis hermanos, y que Dios nos guarde y nos lleve en el camino de su voluntad. Hasta luego, hermanos.